hacer ahora es básicamente que puedan comprender toda la estructura interna, que a veces es un poquito complejo, y sobre todo el objetivo general, qué es lo que se quiere lograr con la sección de materiales y métodos. Y adicionalmente a eso es entender cómo se redacta cada parte en particular de esta sección. Entonces, antes de comenzar con esto, podríamos hablar de manera general sobre la sección per se, sobre la sección de materiales y métodos. Eh, Naturalmente, normalmente es la segunda sección del artículo científico, ¿no? Primero sale con introducción, métodos, resultados y discusión. Normalmente es ese orden. Entonces, es la segunda sección del artículo científico, pero probablemente la gran mayoría de veces es la primera sección que se redacta. ¿Por qué? Porque es bastante similar, no es igual, pero es bastante similar y también se nutre mucho de la sección de protocolos de tu protocolo de investigación. Entonces, tengan en cuenta, ¿no? Todo artículo científico, todo trabajo de investigación, antes de realizarlo, tiene que tener su protocolo. Entonces, a pesar incluso que si es que es análisis secundario, entonces, naturalmente debería tener su protocolo. Entonces, justamente en la sección de tu protocolo, donde dice materiales y métodos, en teoría es casi lo mismo o se nutre mucho de esto. Entonces, es información que tú ya tienes al menos armada a priori, una vez que tengas tus resultados, que hayas ejecutado tu estudio, ya lo tienes más o menos armado, entonces es más fácil la redacción. Y aparte, justo acaba de terminar el estudio, entonces ya puedes armar y describir sobre todo qué es lo que pasó, ¿no? Algunos imprevistos de repente o algunos cambios que hubieron del protocolo, es más fácil redactarlo en ese momento. Entonces, normalmente la recomendación es que lo primero que se redacta es métodos. Luego lo que se redacta son resultados, luego la discusión, porque es a partir de los resultados que se hace la discusión, y al final, la introducción. Porque la introducción normalmente es la presentación de todo el artículo, ¿no? Entonces ya más o menos sabes de qué trata el artículo, cuáles son sus hallazgos principales, cuál es el mensaje clave de tu artículo, entonces ya más o menos desde la introducción tendrías que estar vendiendo tu artículo y tus mensajes claves que quieres responder o que quieres dar, perdón. Entonces, el objetivo de esta sección de materiales y métodos, esto tienen que tenerlo bien claro porque entendiendo esto ya saben más o menos cómo enfocar esta sección. Es que el objetivo es que el lector, es decir, quien lee el artículo, no ustedes, el lector, entienda con lujo de detalle qué es lo que se hizo durante el estudio y cómo se hizo todo el estudio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es que sin necesidad de que se lo expliques al lector, es que el lector pueda ser capaz de replicar tu estudio. O sea, solamente con leer tu sección de materiales y métodos, el lector tendría que ser capaz de replicar tu estudio. Entonces, ese es principalmente el objetivo de materiales y métodos. Entonces, normalmente no se escatima mucho con respecto a la cantidad de palabras que se tendría que usar en materiales y métodos, porque si es que es necesario describir muchas cosas que son importantes para el estudio o para el proceso del estudio, entonces se tienen que describir, pues, ¿no? Naturalmente tienen que tener en cuenta, ¿no? Un equilibrio. Con esto no quiero decir que sea que floreen o que pongan floro en la parte de materiales y métodos. No. Al contrario, tienen que ser lo más objetivos posibles, con las palabras adecuadas que tengan que utilizar, pero nuevamente todo girando en torno a este objetivo. El tiempo, como es algo que ya pasó, es en pasado, eso nunca se olviden, y también una parte importante que tienen que tener en cuenta es que su sección de materiales y métodos es una sección muy importante que van a leer todos los lectores, valga la redundancia, leer todos los lectores, eh, para poder entender y justificar de alguna manera la validez y la confiabilidad de los resultados de tu estudio. Entonces, si es que el estudio se ha hecho con algunas limitaciones, con algunos errores, con algunos sesgos, entonces es necesario de que el lector pueda entender por qué sucedió todo eso, a pesar si es que, digamos, si es que es contraproducente contra el estudio, si es que deja claro que hay una limitación importante en el estudio, hay que mencionarlo. Recuerden siempre la transparencia, tienen que mencionar la verdad, lo que pasó. Entonces, no escatimen mucho con respecto a qué tan sinceros pueden ser, porque la idea es de que sean totalmente sinceros con esto y especificar qué es lo que pasó, si es que hubo un error, si es que no llegaron al tamaño de muestra,
no sé, pues si es que hubo una descalibración del instrumento a la mitad del estudio, hay que mencionarlo porque queremos que los resultados se entiendan dentro, nuestros resultados que estamos presentando, se entienda dentro de un contexto en el cual se ha hecho el estudio. Entonces, nosotros ya sabemos a priori de que los resultados de repente van a tener una limitación, no van a ser tan confiables como quisiéramos, pero eso es, digamos, esperable. Todos los estudios tienen limitaciones y lo importante es de que queden claros cuáles son las limitaciones del tuyo. La sección de materiales y métodos, como les digo, a veces es un poquito larga dependiendo mucho del tipo de estudio y qué se hizo, pero normalmente tiene secciones como que generales, ¿no? Como que yo recomiendo, si es que van a escribir la parte de materiales y métodos, o bueno, se recomienda en general, dividir la sección de materiales y métodos, porque se habla de muchas cosas en la parte de materiales y métodos. Entonces, eh, en la sección de metodología, mejor voy a decir metodología en lugar de decir materiales y métodos, ¿no? En la sección de metodología. Se hablan de muchas cosas y entonces para poder ordenar al lector y ubicarse mejor en tiempo-espacio, entonces utilizamos algunos subtítulos, ¿no? Para poder presentarlo de una manera más ordenada, ¿no? La primera parte va a ser diseño de estudio, vamos a ver qué significa todo esto. Una parte muy importante es la población, la muestra, objeto del estudio o unidad de análisis. Y dentro de esto está inmerso el tema de la muestra, ¿no? Tanto el tamaño y el proceso de muestreo que se ha realizado. Definición de variables es muy, muy importante y sobre todo su forma de medición. El proceso, el procedimiento y técnicas, vamos a ver en qué se refiere todo esto, que básicamente es todo el proceso que se hizo desde el inicio del estudio hasta el final del estudio. O sea, hay que ser bastante específicos con respecto a eso, a describir qué es lo que pasó durante todo el proceso. El plan de análisis, esta es la parte estadística, o bueno, análisis estadístico normalmente se pone. Plan de análisis es cuando es protocolo. Y las consideraciones éticas, ¿no? O la parte ética o sustento ético, ¿no? Dependiendo cómo lo quieran llamar. Entonces, antes de ver cada parte en particular, o cada parte de la sección de métodos, tienen que tener en cuenta que en realidad todo lo que voy a hablar, en teoría, ya está bastante bien descrito en, en, en guías, en checklist de reportes que te dicen específicamente cómo hay que reportar, perdón, vale la redundancia, cómo hay que reportar cada tipo de estudio. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio observacional, entonces hay la guía de Strobe en la cual te dice específicamente qué es lo que tienes que decir en la sección de métodos, en la sección de resultados, en la discusión, en la introducción, en el título, en el resumen. Entonces, te dice específicamente qué es lo que tiene que tener como mínimo este estudio observacional. Lo mismo para protocolos, si es que quieres tener un protocolo bastante bien hecho, si es que, no sé, haces una revisión sistemática, si es que haces un estudio de diagnóstico. Para cada tipo de estudio hay su respectiva guía. Ensayos clínicos, el Consort. Entonces, tengan en cuenta, estas guías no son guías para lectura crítica. Eso es otra cosa. Estas guías son solamente para ver lo mínimo que tiene que reportar este tipo de estudios, ¿no? Cada uno de estos estudios. Entonces, una buena forma de encontrar estas guías es esta página Equator Network. Lo buscan en Google, les aparece bien sencillo. Y acá pueden buscar, ¿no? Según tipo de estudio. De repente a veces hay clínicas, hay áreas clínicas o sección del reporte particular específicamente de lo que quieren. Yo les recomiendo que solamente utilicen la parte de estudio, de tipo de estudio y ya vean más o menos qué es lo que les ofrece, ¿no? Y claro, como les digo, por cada tipo de estudio hay su respectiva guía, ¿no? Revisiones sistemáticas, observacionales, ensayos clínicos, reportes de casos, si es que quieren, guías de práctica clínica, estudios cualitativos, estudios experimentales, si es que algún estudio de fármaco, perdón, preclínicos, algún estudio de fármaco, de repente con animalitos, con ratitas, conejos, también hay una guía para esto. Bueno, evaluaciones económicas, que creo que no es mucha la área. Pero, nuevamente, cada tipo de estudio tiene su propia guía sobre lo mínimo que tienes que reportar. Esta es una tabla de una clase del doctor Antonio Quispe que me pareció bastante útil con respecto a más o menos qué es lo que se tiene que reportar en los principales tipos de estudios que se hacen, ¿no? Sobre todo los observacionales, que probablemente son los que más nos interesan: transversal, caso control, cohortes.
Si se dan cuenta, todos casi reportan casi lo mismo, ¿no? Diseño, lugar, criterios de elegibilidad, procedimientos, variables, todo lo que acabo de mencionar. Muestra, análisis, ética. Salvo que el protocolo, o sea, el dejar claro que existió un protocolo y que ese protocolo fue registrado en alguna parte, normalmente, idealmente debería ser para todos los estudios. Pero no se acostumbra mucho reportar un protocolo de estudios observacionales porque la gran mayoría de estudios observacionales no implican necesariamente un peligro muy fuerte de repente para los participantes, a veces, pero no es algo que se acostumbra. Pero eso no significa que no tengan protocolo y que tampoco no se diga que tienen protocolo. Entonces, tienen protocolo, solamente que se asume de que, bueno, no lo ponen, ¿no? Los que sí deberían, lo que sí siempre los protocolos tienen que estar registrados en algún repositorio son los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Estas sí. Los cortes a veces cuando son cortes largas o cortes importantes, sí, a veces es bueno registrar tu protocolo. Porque hay repositorios y ahora vamos a ver cuáles al final. Y bueno, con respecto a la randomización o ciego, es un proceso casi exclusivamente del ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Entonces, es proceso de aleatorización, cegamiento, y es algo exclusivo de aquí. El resto es casi lo mismo. Bueno, en revisiones sistemáticas, como no se hace ningún procedimiento particular en alguna persona, entonces no necesariamente hay como que un proceso de reclutamiento, un proceso de medición. Lo que sí hay es un proceso de tamizaje, de recolección de datos, de extracción de datos, ¿no? Que, bueno, es otro diseño. Y la parte de aspectos éticos, esta sí es transversal para todos, ¿no? En revisión sistemática, bueno, en teoría no hay muchos problemas éticos, pero hay que mencionarlo, ¿no? De todas maneras, que no implican ningún peligro, en teoría, las revisiones sistemáticas, y que ha habido un protocolo previo, ¿no? Eso es bastante importante. Bueno, entonces ahora vamos a ver cada parte del diseño del estudio. Y lo vamos a ver con un par de ejemplos. Hay un par de artículos que, bueno, es de hace un par de años, en que es bastante útil, sobre todo para ver cómo fue el procedimiento para describir la sección de métodos, ¿no? Y es un estudio que implicaba un contexto, entender un contexto, implicaba entender un procedimiento. A grosso modo es básicamente una recolección de datos en un grupo de médicos que recién graduados que iban a un evento en particular organizado por el Colegio Médico del Perú, en las cuales el objetivo era orientación vocacional en la especialidad, ¿no? Los invitaban a diferentes doctores de diferentes especialidades, tenían un simulacro de examen de residentado, entonces era algo interesante que ofrecía el Colegio Médico en esa época, ¿no? Pero es algo que normalmente, es algo que solamente nosotros conocíamos. Entonces, si que lo queremos publicar en una revista, tenemos que explicar un poco el contexto, ¿no? O sea, explicar más o menos de qué se trata de estos eventos, cuál es el objetivo, más o menos en qué fecha se hicieron. Entonces, eh, a lo que voy es de que a veces, o bueno, muchas veces, es necesario explicar el contexto del estudio en que estás realizando, ¿no? Si es que lo estás realizando en un hospital, por ejemplo, un hospital de acá de Lima, o un hospital regional de cualquier otra región, y lo quieres publicar de repente en una revista internacional, lo cual es válido completamente, de repente convendría especificar y un poco hablar del contexto, ¿no? De repente, no sé, lo hago en el hospital regional de, no sé, pues, el Almanzor del Norte, ¿no? Que pertenece a Salud, de Chiclayo. Entonces, ok, hay que especificar un poquito de qué tipo de hospital se trata, ¿no? Es un hospital nivel 3, un nivel 3 de atención, de salud, pertenece a un tipo de aseguramiento que es el seguro social, que está enfocado principalmente para los trabajadores formales y jubilados. Entonces, más o menos explicar el contexto, porque si es que ya alguien que no conoce nada del Perú lee eso y dice, ok, ya entiendo más o menos de qué tipo de institución, en qué tipo de institución se ha realizado este estudio, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y considérenlo muchas veces hablar del contexto. Esta primera parte del diseño del estudio, la idea es no solamente mencionar es un estudio transversal, observacional, analítico, y ya.
No, normalmente no solamente es eso. Naturalmente, incluye eso, el tipo de estudio, pero no es suficiente. Normalmente este primer párrafo es el párrafo de presentación de tu estudio, porque tengan en cuenta, es el primer párrafo en la cual tú estás presentando ya, ahora sí, tu estudio, porque la parte anterior fue introducción, es que es un poco de referencias bibliográficas, una revisión bibliográfica, un poco de hipótesis, ¿no? Pero no has hablado casi nada, o por no decir nada de tu estudio. Entonces, esta es la primera parte, tu carta de presentación de tu estudio. Entonces, como es tu carta de presentación, es un resumen, o sea, se tendría que entender como un resumen, entre comillas, general de todo el estudio, incluyendo el objetivo y materiales, ¿no? Tiene que dejar bien en claro cuál es el objetivo, o al menos que en base al objetivo que se ha planteado anteriormente en la introducción, dejar en claro cómo se piensa responder a ese objetivo, ¿no? Contienen el diseño del estudio, lo que les dije, la población que se ha realizado, la población objetivo, y algunas veces las variables principales, ¿no? Que se han medido, a veces el contexto, a veces el lugar de estudio. Entonces, ya más o menos la idea es que sea 4 o 5 líneas, pero un párrafo es donde es presente el estudio por primera vez. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un estudio muy complicado? De repente que hubieron muchas mediciones, un estudio de cohorte, o de repente un estudio que tiene un diseño relativamente complejo. Entonces, ok, de repente puedo esto traducirlo en un gráfico, ¿no? Una línea de tiempo, o de repente algún gráfico en la que te explique mejor cómo fue el diseño general del estudio para poder entenderlo. Nuevamente, la idea es que sea entendible para el lector, ¿ok? La segunda parte es la parte de población y criterios de inclusión. Acá todavía no entramos a la parte de muestra. Entiendo de que más o menos pueden entender la diferencia entre población y muestra. La población es un conjunto de personas que tienen alguna característica en particular, mientras que la muestra es, la población, perdón, está detallada en un lugar, tiempo, espacio. Mientras que la muestra es una porción, ya sea representativa o no representativa, de la población. Y lo que se estudia en los artículos científicos, en los trabajos de investigación, es la muestra. No se estudia la población. Se estudia la muestra, que en teoría proviene de la población, para que a partir de los resultados que se encuentren en la muestra puedan ser extrapolables a la población. No siempre son extrapolables, pero digamos, esa es la teoría detrás de todo esto. A veces tu muestra va a ser igual a tu población y eso se llama un censo. Entonces, bueno, puede ser, ¿no? Pero, nuevamente, aquí se habla de la población, es decir, ¿cuál va a ser tu unidad de análisis que vas a estudiar? Médicos, residentes, estudiantes de medicina, no sé, pues, cuidadores, lo que ustedes quieran. Gente que vive en Lima, no sé, si es que utilizan alguna encuesta virtual, no sé. Entonces, tienen que definirlo de la manera más específicamente posible, ¿no? Detallado, en un lugar, en un tiempo, y aquí, nuevamente, ¿no? El explicar el contexto si es que es necesario. Y también aquí especificar los criterios de inclusión y exclusión para la selección de muestras, es decir, bajo qué criterios ustedes se están basando para poder decidir quién ingresa a tu estudio y quién no ingresa a tu estudio. Eso es bastante, bastante importante. Eso nunca jamás se tienen que olvidar. Y en el mejor de los casos, a veces es bueno decir cómo estás evaluando esos criterios de inclusión y exclusión. No sé, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ya, quiero incluir pacientes en mi estudio que no tengan ningún antecedente patológico, ¿no? Que no tengan diabetes, que no tengan hipertensión, o sea, pacientes totalmente sanos. Ok, ya, pero ¿cómo voy a medir o cómo voy a determinar quién tiene antecedentes y quién no tiene? Alguien me puede decir, ok, yo le puedo preguntar de manera directa. Ok, está bien, autorreporte. Es una forma. Tiene sus limitaciones, pero es una forma. Otra persona dice, no, yo voy a buscarlo en la base de datos del hospital, a esa persona en particular, y voy a ver si es que tiene algún antecedente registrado. Ok, es otra forma, de repente un poco más objetiva, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, nuevamente, estoy utilizando el mismo criterio de inclusión,
que es que no tenga antecedentes patológicos, pero son dos formas de medir ese criterio. Entonces, tengan en cuenta, a veces si es que creen que es necesario, o si es que el criterio de inclusión que ustedes han dicho es medio vago, no se entiende, o de repente, sobre todo, no se sabe cómo se ha evaluado eso, entonces sí valdría la pena especificar el cómo se ha evaluado. Por ejemplo, aquí en el artículo que les mencioné del CMP, en este caso, hubieron dos unidades de análisis. Una primera unidad de análisis eran los médicos, que eran asistentes a las primeras dos reuniones de estos eventos. Y un segundo análisis, o una segunda unidad de análisis, perdón, eran los empleos de estos médicos. O sea, si es que el médico tenía uno o dos empleos, un médico podía tener dos empleos, entonces había un análisis para los médicos y había un análisis sobre los empleos y sus características, ¿no? Aquí hablas un poco de los criterios de exclusión, de inclusión. Sí, pues todo esto. Y de ambas unidades de análisis, porque como son dos, cada unidad de análisis tiene sus propios criterios. ¿Ok? Por si acaso, si es que alguien tiene alguna duda en particular, no sé, creo que normalmente pueden prender su micrófono para poder me lo dicen y yo lo puedo responder, no hay problema, para poder hacerlo un poco más dinámico si es que lo creen conveniente. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema en que me interrumpa. Ok, la sección, una vez que ya quedó claro la población, criterios de inclusión, todo eso, la siguiente sección, y probablemente la que está muy relacionada con la anterior, es el tamaño de muestra y muestra. Son cosas diferentes. Una cosa, ya saben que es la muestra, ok. Pero una cosa es el tamaño de muestra y otra cosa es el muestreo. ¿Qué es el tamaño de muestra? Es literalmente la cantidad y el número, o sea, el número de unidades de análisis que planeaste recolectar. ¿Qué quieres decir esto? Siempre en tu protocolo hay una sección donde dice cálculo de tamaño muestral. Y ahí tú calculas cuántos pacientes querías recolectar al inicio. Que los hayas recolectado o no, eso es otra historia. Pero eso tienes que decirlo. Que se hizo algún cálculo de tamaño de muestra previo y se obtuvo cierta cantidad. Ok, entonces yo simplemente con decir, yo había planificado un tamaño de muestra de 400 médicos. ¿Y ahí queda? No. Normalmente se acostumbra a eso, pero no es la mejor forma. Se tiene que mencionar el número del tamaño de la muestra, pero también qué parámetros se han utilizado para poder llegar a ese número, para poder calcular ese número. Normalmente, digamos, la idea no es hablar sobre cómo calcular el tamaño de muestra, pero en general se utilizan diferentes fórmulas, pero siempre se trabaja con datos esperados. Es decir, si es que es un estudio de prevalencia de, no sé, pues, síndrome post-COVID, yo digo, ¿no? Yo espero encontrar que el 40% de mi población tenga síndrome post-COVID. Ok, ya, ese es mi supuesto. Es lo que yo pienso encontrar, lo que espero encontrar. No sé, cuando yo encuentro un estudio de asociación, no sé, quiero hallar un odds ratio de 1.5 entre mi variable independiente y mi variable dependiente. Ok, es lo que yo quiero encontrar. Y siempre se trabaja con posibilidades de error, un error alfa, un error beta. Normalmente el error alfa es a partir del intervalo de confianza, el 95%, y un error beta es del 80%. Eso es buena parte más estadística, pero es meritorio mencionarlo. Estos datos esperados normalmente tendrían que venir de algún antecedente, ¿no? De algún estudio que más o menos está en tu contexto, que se hizo más o menos similar a lo tuyo, y si es que es necesario, bueno, se cita, pues, ¿no? O bueno, pero si es que es necesario utilizar un estudio ya previamente realizado, siempre se cita, ¿ok? Si no, si simplemente llegó a tu cabeza y porque no había antecedentes, entonces, bueno, ok, ya. Simplemente los investigadores consideraron tal dato como variable esperada. Como les dije, no tienen que especificar la fórmula, sino simplemente tienen que especificar qué datos han esperado al inicio. Su alfa, su beta también. Como les dije, este proceso debió haberse hecho a priori y tengan en cuenta siempre, el tamaño de muestra responde al objetivo general del protocolo o del estudio. Entonces, si es que mi objetivo general del protocolo es encontrar la frecuencia o determinar la frecuencia del síndrome post-COVID en una población en particular, ok,
¿Qué tipo de estudio es eso? Es un estudio simplemente descriptivo. Entonces, mi tamaño de muestra va con el objetivo de encontrar cierto porcentaje, 40% de síndrome post-COVID. Ok, ya, ese es mi objetivo. Ahora, ¿qué pasa si es que mi objetivo es encontrar la asociación entre depresión y síndrome post-COVID? Ok, ese es mi objetivo. Eso significa que yo voy a calcular el tamaño de muestra, objetivo primario por si acaso. Eso significa que voy a calcular el tamaño de muestra buscando cuál es la prevalencia del síndrome post-COVID. No, yo tengo que utilizar el tamaño de muestra y con una fórmula necesaria, particularmente especial, para poder calcular un tamaño de muestra necesario para una prueba de hipótesis, para una prueba de asociación. Entonces, ok, yo espero encontrar que, no sé, las personas que tengan depresión tengan un odds ratio de 1.5 para síndrome post-COVID. Ok, chévere. Entonces, ese 1.5 es el que voy a utilizar para poder calcular el tamaño de muestra. Lo que siempre se ve es que mi objetivo primario es un objetivo de asociación y la forma que estoy calculando el tamaño de muestra solamente es el descriptivo. Es solamente para descripción y descripción del outcome. Entonces, se está calculando mal el tamaño de muestra. Otra cosa sobre tamaño de muestra que es importante que sepan es el tema de los estudios de factores asociados. ¿Cuál es la gran limitación de los estudios de factores asociados? Es de que no tienes un tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque si tu objetivo es determinar factores asociados a síndrome post-COVID, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer diferentes cálculos. O sea, vas a asociar sexo con síndrome post-COVID, edad con síndrome post-COVID, antecedentes con síndrome post-COVID, obesidad con síndrome post-COVID, tiempo de hospitalización con síndrome post-COVID. Si es que se dan cuenta, estás haciendo varias asociaciones. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? En teoría, en el mejor de los casos, deberías calcular un tamaño de muestra para cada una de esas asociaciones y elegir el tamaño más grande. Pero normalmente no se hace eso. Entonces, la gran limitación de un estudio de factores asociados es que el objetivo no es muy claro. Y cuando el objetivo no es muy claro, mi tamaño de muestra no voy a poder calcularlo. Y al final no voy a saber si es que mi estudio, eh, tiene el tamaño de muestra suficiente para responder mi objetivo y mi pregunta de investigación. Por eso, normalmente, eso no significa que los estudios de factores asociados no se deberían hacer. No. Los estudios de factores asociados normalmente son exploratorios. No voy a hacer factores asociados a depresión en estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque ya se ha estudiado bastante de eso. Ya se sabe más o menos cuáles son los factores asociados a depresión en estudiantes de medicina. No me conviene mucho estudiar eso. Entonces, me conviene mejor elegir una variable independiente o de repente una, dos variables independientes con su respectivo desenlace, ¿no? O desenlaces, ¿no? Entonces, ya si es que cuando yo tengo muy claro cuál es mi variable independiente, cuál es mi variable dependiente, entonces ya me queda mucho más claro cuál es mi objetivo y puedo calcular mi tamaño de muestra. Recuerden el tamaño de muestra, ya para terminar con esto, es que aparte del cálculo de tamaño de muestra, ok, mi fórmula me sale 400. ¿Significa que voy a correctar 400? No. ¿Por qué? Porque tengo que considerar los que me rechacen, tengo que considerar los que llenen mal la encuesta, tengo que considerar si es que es un proceso de seguimiento, tengo que considerar las personas que van a perderse en el seguimiento. Entonces ya no son 400, son 500 de repente, ¿no? Porque le estoy aumentando el 20% un poco más, estoy calculando. Eso ya es un poco al ojo, ¿no? Es como que, bueno, yo voy a prever que más o menos un 20% entre la sumatoria de todos los que me rechazan, los que se pierden y los que llenan mal las encuestas. Ok, entonces no voy a recolectar 400, sino 500. Entonces, cuando yo lleve mi trabajo a campo, es decir, cuando ya recolecte la información, me voy a encontrar con esa gente que no va a querer participar en mi estudio, entonces todo bien, normal, no participa. Pero como yo he calculado 500, ok, solamente tengo que llenar 500. Al final, luego de recolectar todos los datos, ¿cuántos he recolectado? No, bueno, como hay gente que me rechazó, hay gente que se perdió, ok, no hay problema. ¿Pero cuántos se perdieron? No, se perdieron algo de 40, 50. Ok, entonces, ¿con cuánto me estoy quedando? Con otros 150. ¿Es suficiente para responder mi tamaño muestra? Sí, es suficiente. Entonces, siempre piensen en eso cuando estén calculando un tamaño muestra. ¿Ok? Sorry por explayarme mucho con tamaño muestra, pero digamos, es un tema que de repente no le tomamos tanta importancia, pero es muy, muy importante para el estudio. Y con respecto al muestreo, ¿qué significa el muestreo? El muestreo es el proceso por el cual tú determinas la muestra.
por el cual tú eliges la muestra. El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico, de manera muy general, y si es que es probabilístico, hay diferentes tipos de muestreos probabilísticos. Si es que es no probabilístico, también hay diferentes tipos de muestreos no probabilísticos. Entonces, aquí es importante especificar cuál ha sido el proceso de muestreo que has hecho, ¿no? Y también un poco entrar a detalles. Ok, luego pasamos a la parte de procedimientos y técnicas. Esta parte es muy, muy importante porque la idea es de que tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser específica sobre todo el proceso que se hizo desde el inicio del estudio hasta el final del estudio. ¿Okay? Sobre todo la parte del estudio que implica el contacto con las personas o con los sujetos de estudio. Entonces, ¿desde cuándo tengo que explicar esto? Desde el piloto. Si es que hubo un piloto, describir el piloto. Eso es muy importante. A veces hacemos un piloto como que sí, todo chévere, pero no lo mencionamos en el artículo. Si es que hay un piloto, se menciona el piloto y sobre todo se menciona qué es lo que se hizo y qué resultados se obtuvieron a partir de ese piloto y cómo cambió al estudio general, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo que publicamos el año pasado, creo. Y bueno, habíamos hecho un piloto pequeñito con 14 internos de medicina y les preguntamos por algunas cosas y la idea es de que ellos nos den algún feedback sobre la encuesta que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ya más o menos una descripción muy, muy resumida de todo lo que fue el piloto. No pudimos especificar más por el tema de palabras, límites en la revista, no nos permitieron usar más palabras, pero bueno, la idea es de que se mencione, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Ah, ok. ¿Y desde cuándo se menciona procedimientos? Desde que tienen contacto con el paciente. Si es que hubo piloto, piloto. Si es que no hubo piloto, entonces desde el momento en que comienzan a seleccionar a tu muestra. O sea, desde el momento en que vas a decidir quién ingresa y quién no. Entonces, incluso desde antes, es importante, si es que amerita, describir la parte de permisos para poder ejecutar tu estudio, ¿no? Ok, quiero hacer un estudio en estudiantes de medicina de la Ricardo Palma. Ok, ¿a quién has pedido permiso? O si no, eh, quiero estudiar a los profesores de una universidad. Ok, ¿y cómo lo vas a contactar? No, los voy a llamar por teléfono. Ya, ¿y de dónde vas a sacar su número? Se lo voy a pedir a la universidad. Ok, la universidad te lo puede dar, si es que está todo bien. Pero ese proceso debería especificarse, ¿no? Ok, se consiguió el número telefónico a partir de un permiso solicitado a la dirección de, no sé, pues, a la dirección general de la Universidad Ricardo Palma, la cual facilitó los números telefónicos de toda la población de estudio. Ok, chévere. Pero eso, especificarlo, cómo se obtuvieron esos permisos, ¿no? De manera muy general, ¿no? Pero especificarlo. Si es que es necesario, nuevamente, hablar sobre la ubicación geográfica. Si es que no describieron el concepto hasta ahora, es una buena oportunidad de escribir el contexto aquí también. Y como les digo, estas formas de reclutamiento de participantes, es decir, ¿de dónde vienen tus participantes? Si es que tú me dices, eh, fueron profesores de la Ricardo Palma, ok, pero ¿cómo te aproximaste a esos profesores? ¿Cómo llegaste a contacto con esos profesores? Ah, no, simplemente los encuesté en el campus, ¿no? O sea, yo veía a un profesor y le encuestaba. Ok, entonces se tiene que decir eso. De manera, no es aleatoria. Bueno, los investigadores estuvieron tales días, en tales fechas, en tales horas en el campus universitario y se aproximaron a los profesores que veían pasar por ahí, ¿no? Entonces, ok, se dice eso. Si es que me dices, eh, no, yo utilicé una encuesta virtual y se la mandé por redes sociales. Ya, ok. Entonces, ¿cómo llegaste a ellos? Se diseñó una encuesta en Google Forms y la cual fue compartida el link vía redes sociales. Ya, ¿qué redes sociales? Bueno, se utilizó Facebook. Ya, pero solamente pusiste en tu página de Facebook llena esta encuesta. No, lo compartimos en grupos, le pedimos a una página de Facebook que tenía muchos likes para que lo comparta, o si es que la compartimos por Instagram y un influencer nos ayudó. Ya, todo eso tienen que decirlo. Todo eso tienen que decirlo. ¿Ok? Nuevamente,
El objetivo es de que sea replicable tu estudio. Si es que no dices qué hiciste, no se va a poder replicar. ¿Ok? Proceso de elegibilidad, recursos usados para la decisión, eso, ¿no? Básicamente lo que les acabo de mencionar. Si es que utilizas una encuesta, antes de ponerte a hablar de los variables, es bueno hablar sobre la encuesta de manera general, ¿no? Especificar que se ha utilizado una encuesta, las partes generales de la encuesta y cuál es el objetivo primario de esta encuesta, ¿no? Por ejemplo, del estudio del CMP que les comento, utilizamos una encuesta que fue diseñada ad hoc, significa que fue diseñada específicamente para ese estudio, y que la cual tenía cuatro secciones, ¿no? La parte de datos sociodemográficos, una de factores para elegir la especialidad, otra sobre la parte laboral y otra sobre homeopatía. Especificar cuánto más o menos fue el tiempo de duración de la encuesta. Y bueno, en este caso, al menos de este artículo, el análisis implica solamente la primera y tercera parte de la encuesta, ¿no? La de datos sociodemográficos y características laborales. Las otras dos no las tocamos en este estudio. Como les digo, ¿no? ¿De dónde proviene la encuesta? Bueno, fue elaborado por los investigadores, con médicos y, claro, mostrado un piloto, ¿no? Y la sección de características laborales de último, que incluye, ¿no? O sea, de manera muy general, presentarte de qué trata la encuesta. Y ya, una vez que has presentado la encuesta o la forma de recolectar de manera general, ahí te metes con las variables. Esta sección también es muy, muy importante, la parte de variables, y que a veces se deja un poco de lado, pero ahora les voy a explicar por qué. Las variables son lo que tú mides. Entonces, básicamente, es la base de tu estudio. Entonces, ¿tengo que describir a todas las variables con lujo de detalle? No, no necesariamente. A las que sí o sí tienes que describir con lujo de detalle es a tu variable dependiente, a tu variable desenlace, tu variable outcome, ¿ok? A esa variable y a tus variables independientes principales, ¿no? Si es que haces asociación entre depresión y síndrome post-COVID, ok, depresión y síndrome post-COVID tiene que estar muy específico qué significa cada una de esas cosas. No, pero también me dice sexo, edad, ya, ok. Hay que decir que se midió esas variables, pero no entrar mucho en detalles, porque son variables secundarias, terciarias, que no son tan importantes para el estudio. ¿Ok? Entonces, como les digo, primero se describe las variables más importantes, por orden de importancia. ¿Qué se menciona de las variables? De las variables se menciona su nombre, naturalmente, porque de repente el nombre, pero es el nombre que es un nombre que debería ser estándar durante todo el estudio. Si es que yo digo que estoy midiendo depresión, tengo que decir que estoy midiendo depresión durante todo el estudio. Si es que estoy midiendo síntomas depresivos, que es otra cosa totalmente diferente, entonces, ok, estoy midiendo síntomas depresivos. El nombre de mi variable son síntomas depresivos. Pero nuevamente, tiene que dejarse muy en claro eso. Una vez de que el nombre está claro, lo consiguiente es la definición. También, nuevamente, la definición, pero ¿según quién? Según el estudio. Si es que, no sé, pues, ya, mal control glucémico, ¿no? Los niveles de hemoglobina glicosilada. Ok, para el estudio, ¿qué punto de corte, cómo está definiendo mal control glucémico? No, para el estudio estamos utilizando la referencia del tal guía, que nos dice que el punto de corte es 7.5. Entonces, para el estudio, mal control glucémico significa tener una hemoglobina glicosilada mayor de 7.5. Ok, chévere. Nuevamente, todo lo que tenga que ver con las variables tiene que ser enfocado en el estudio en particular. No me importa mucho cuál es la definición teórica, cuál es la definición conceptual, eso es para el protocolo. Pero para la parte del artículo científico no es tan importante esa parte. Lo que sí es importante es el nombre y la definición para el estudio per se. Otra parte muy importante es cómo la midieron. Es decir, el instrumento de medición del estudio. Si es que tú me dices, se midió el peso, ok, ¿qué utilizaste para medir el peso? Utilicé una balanza. Ya, pero ¿qué tipo de balanza? ¿Cómo la calibraste? ¿Cuántas balanzas utilizaste? O sea, no, utilicé una sola balanza eléctrica. Ok, entonces has utilizado para 200 personas una misma balanza. Sí, ok. ¿La calibraste? No. Ok, entonces hay que mencionarlo. No se calibró. No, utilicé yo cinco balanzas, cada uno lo manejó un investigador diferente. Ok, mencionar, se utilizaron 5 balanzas eléctricas que fueron calibradas previamente. Entonces, es muy diferente, ¿no?
Si es que haces una recolección de historias clínicas, mencionar, pues, ¿no? Se utilizaron como fuentes de información las historias clínicas de ciertos pacientes que, bueno, ya previamente habían especificado en la parte de población y muestra, ¿no? La idea es ver de dónde estás midiendo, de dónde estás obteniendo, perdón, la información de estas variables, ¿no? Si es que estás utilizando un instrumento en particular, mencionar el instrumento, el nombre del instrumento, citar el instrumento y hablar un poco sobre la validación de este instrumento, si es que la tuviese, en el mejor de los casos la tiene. Muy sencillo, no es tan específico, pero la idea es de que se entienda que hubo un proceso de validación previa. Y también a ver, ¿no? Si es que está diseñado para qué tipo de población. Es muy diferente que yo utilice una escala de medición de, no sé, pues, de burnout en estudiantes que fue diseñada para estudiantes de medicina y yo la quiero aplicar en, no sé, pues, en trabajadores de una mina. No, o sea, son cosas totalmente diferentes. Yo no puedo utilizar ese instrumento. Entonces, tienen que pensar en eso. También hay que especificar quién midió esta variable, los evaluadores, si es que fueron los investigadores, si es que fueron técnicas de enfermería, si es que fueron enfermeras, si es que fueron médicos, y si es que es relevante también hablar sobre el entrenamiento de estos evaluadores, ¿no? Si es que es una variable un poco complicada de medir, no sé, por ejemplo, hay una prueba para medir fragilidad, si es que no me equivoco, en adultos mayores. Entonces, no cualquiera lo mide, no cualquier médico lo mide. Entonces, decir, ¿no? Los médicos, geriatras entrenados para la medición de fragilidad evaluaron esta variable, ¿no? Digamos. El contexto de la medición también es importante, es decir, dónde y cuándo se midió la variable. Es muy diferente medirte la presión arterial en tu casa a medirte la presión arterial en la puerta de emergencias, a medirte la presión arterial dentro con tu médico tratante. Entonces, explicar el ambiente en el cual fue medida la variable es muy importante también. Es muy diferente medir el peso en una campaña de salud pública a medir el peso en una posta médica, ¿no? Y bueno, si es que hubo transformaciones de esa variable, mencionar también cuáles fueron las transformaciones. ¿Con qué me refiero a transformaciones? Normalmente son categorizaciones. Por ejemplo, lo que les dije de la hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Cómo yo recolecto la hemoglobina glicosilada? ¿O qué tipo de variable es? Es numérica, porque son números, ¿no? Tanto por ciento, de 7%, 8%, 9%. Pero, ¿cómo la estoy definiendo? O sea, ¿yo estoy utilizando la variable hemoglobina glicosilada? No. ¿Mi variable cuál es? Es mal control glucémico. Entonces, para yo poder definir mal control glucémico, estoy utilizando otra variable que es la hemoglobina glicosilada. Y esta hemoglobina glicosilada, que originalmente es numérica, la estoy categorizando. La estoy convirtiendo, la estoy transformando a una variable categórica, en la cual es mal control glucémico con posibles sí y no. Y estoy utilizando como punto de corte los que tienen más de 7.5 son los que tienen mal control glucémico, los que tienen menos de 7.5 son los que tienen buen control glucémico. ¿Entienden? Entonces la idea es eso, ¿no? Si es que se categorizó, se especifica. Bueno, acá, ¿no? Si es que son variables categóricas, si es que son variables numéricas, especificar la unidad de medida, eso es muy importante. Miligramos por decilitro, metros cuadrados, no sé. Y si es que es una variable categórica, especificar las posibles categorías, ¿no? Estado civil, ya, ok, yo considere soltero, casado o conviviente, viudo y divorciado, ¿ok? No, yo solamente en mi estudio consideré soltero, casado, conviviente o viudo o divorciado, ¿no? O sea, estoy juntando dos, entonces es muy diferente. Si es que se midió por alguna pregunta en particular, una pregunta directa, escribir la pregunta directa. Es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿tengo que copiar y pegar toda mi encuesta? No, como nuevamente les digo, solamente de las variables más importantes. Y ya hay una sección, bueno, si es que ustedes quieren de otras variables, en las cuales se especifican, ¿no? Cuáles son las otras variables que también se midieron, ¿no? Sexo, año, número de empleos y otras cositas, que no son tan relevantes para el estudio, pero que también definitivamente hay que mencionar que se midieron. La parte del análisis estadístico. Esto de repente es un poco complejo, pero la idea es ordenarlos. Preferiblemente dividirlo en partes. Entonces, y por orden de complejidad. ¿Qué es lo primero que se hace? El análisis descriptivo, ¿no? Tantos
tanto porcentaje eran mujeres, edad promedio de edad era 48, no sé. Pues. Luego haces un análisis bivariado con pruebas de hipótesis. Luego haces un análisis de regresión multivariada, de repente, ¿no? Luego haces análisis más adicionales, ¿no? Análisis de subgrupo, análisis de sensibilidad, ya depende de cada estudio. Pero la idea es de que se entienda más o menos un orden lógico de tus pruebas estadísticas. ¿Ok? Siempre recuerden, tu análisis estadístico, tus pruebas estadísticas tienen que seguir el objetivo de tu estudio. Si es que tu objetivo de estudio no te dice, por ejemplo, si es que tu objetivo de estudio es, no sé, pues, asociación entre depresión y síndrome post-COVID. Ok, ese es tu objetivo de estudio. Y en ningún momento has hablado de medir asociación entre ansiedad y síndrome post-COVID. Pero también está en mi base. Está bien, pero este estudio no está hecho para ese objetivo en particular. Entonces, a priori, ¿no? O sea, desde el protocolo, porque tengan en cuenta, este análisis estadístico ya estaba planificado. Naturalmente, puede cambiar, pero si es que cambia, tienes que justificar por qué estás cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Ya, yo quiero hacer un factores asociados. No, pero ¿para qué? Eso no es el objetivo del estudio. Tu objetivo de estudio es depresión con síndrome post-COVID. Evaluar otras variables no tiene sentido, no es parte de tu estudio. ¿Ok? Y bueno, hablar también sobre los programas utilizados, ¿no? ¿Cómo normalmente se menciona el programa? Se menciona el nombre, la versión, que es muy importante. No solamente copien y peguen Stata versión 14, versión 15, ¿no? O sea, si es que utilizan una Stata versión 12, Stata versión 12. Si es que utilizan una Stata versión 16, Stata versión 16, ¿no? Sean, a veces solamente es copiar y pegar, ¿no? Pero tengan cuidado con eso. Entre paréntesis, normalmente se pone la empresa o el diseñador de la que diseñó o que realizó o que creó el programa estadístico y el lugar, pues, ¿no? De dónde es la empresa. En este caso, bueno, la empresa es Stata Corp, está ubicado en Texas, Estados Unidos, ¿no? A veces se le agrega para Windows, para Mac, ¿no? O sea, si es que un análisis fue hecho en Mac, a veces es bueno mencionarlo. Nuevamente, si es que es por ejemplo, si es que están utilizando una prueba estadística que no es tan conocida y que es relativamente nueva y que está publicado en un artículo o en alguna fuente, o sea, de dónde la han sacado esa muestra, perdón, esa prueba nueva, hay que citarla, ¿ok? Si es que están utilizando un software que normalmente no se utiliza, también hay que citarlo. Normalmente los softwares nuevos siempre los presentan en un artículo, ¿no? Y también, si es que el software es libre, si es que el software es online, si es que es libre, si es que es online, hay que mencionarlo. Porque normalmente se asume que los softwares es por paga, ¿no? Pero y en teoría tu institución te lo tiene que pagar, tu software, ¿no? Eso es en el mundo ideal, ¿no? Pero se asume de que si es que estás utilizando un software de paga, estás utilizando un software original, ¿no? Se asume eso. Naturalmente, no siempre se hace eso. Pero es bueno mencionar si es que es libre, ya me lavo las manos porque es gratis, yo puedo utilizar si es que lo quiero, ¿no? Y finalmente, aspectos éticos. Es muy importante, sobre todo si es que tienen contacto con las personas, ¿no? A veces es necesario hablar del marco legal, a veces, marco legal local, marco legal nacional, sobre todo cuando hacen cosas nuevas o como que algo, digamos, al límite de la ley. No sé, no se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, un estudio experimental en marihuana. La marihuana se puede, ahorita en Perú, se puede hacer en estudios preclínicos, ¿no? Ok, voy a utilizar marihuana para poder, no sé, pues, en las ratitas. Ok, pero antes de eso, el tema de la marihuana es una droga y en algunos países es ilegal. En el Perú no es ilegal para estudio y para la parte médica. Entonces hay que hablar de eso, ¿no? Bajo el marco legal de la ley, tanto del Congreso, del 2020 creo que se aprobó, de la ley que se llama aprobación para no sé, pues, el uso experimental y medicinal de la marihuana, ¿no? Como que darle un contexto, un marco legal
en la cual estás utilizando una droga que en algunos lugares es ilegal, pero estás amparado bajo una ley, ¿no? Naturalmente, o sea, todo tiene que ser amparado bajo la ley. Aprobación del comité de ética. ¿Qué se tiene que ver del comité de ética? El nombre del comité de ética, nombre completo del comité de ética. El código de aprobación a veces es bueno. Y tengan en cuenta, si es que haces un análisis en diferentes hospitales, en teoría cada hospital tiene que tener su propio comité de ética y su aprobación. Entonces, tienes que tener si es que lo haces en 5 hospitales, tienes que tener 5 aprobaciones de 5 comités de ética. Si es que lo haces en 10 universidades, entonces tienes que tener 10 aprobaciones de comité de ética. O por lo menos permiso de cada una de esas universidades. No, pero yo solamente ya lo mandé al comité de ética del San Bartolomé y ya me lo aprobaron mi estudio multicéntrico. Ya, pero aparte de eso, ok, te lo han aprobado como un contexto de tu estudio como multicéntrico, pero no te lo han aprobado para que ejecutes tu estudio en la institución particularmente. Entonces tienes que pedir permiso. Si es que la institución tiene un comité de ética, que pase por el comité de ética. Si es que no tiene su comité de ética de la institución, entonces por lo menos un permiso formal, ¿no? Le mandas una carta al rector, al decano, diciéndole que ya tienes un protocolo aprobado y que quieres ejecutar el estudio en la institución en particular. Aún así seas estudiante, aún así seas trabajador de una institución, igual tienes que pedir permiso. No es tuya la institución. Tú no eres parte, o sea, eres parte de la institución, pero no tienes control de decisión sobre la institución. Entonces, pues, tengan cuidado con ese tipo de estudios multicéntricos porque se han hecho muchos estudios multicéntricos en general que solamente son aprobados por un comité de ética. Entonces, pero en teoría no hay mucho problema porque son observacionales, ¿no? Pero les digo, digamos, lo ideal que debería ser, ¿no? Hay que siempre tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Si es que el protocolo se ha registrado en algún repositorio, también mencionarlo. Por ejemplo, ¿no? Este estudio que fue hecho en internos de medicina fue en el contexto de COVID-19. ¿Y qué decía el COVID-19? Había una ley, bueno, hasta ahora, en que dice todo estudio de investigación que se haga con respecto a COVID-19 y también tuberculosis tiene que estar registrado en el repositorio del Instituto Nacional de Salud, que se llama PRISA. ¿Ok? Entonces, mencionarlo, pues, ¿no? El protocolo fue registrado en el repositorio de PRISA del INS, porque es parte de la parte legal y también porque es un repositorio en la cual cualquiera persona puede leer el protocolo, ¿no? O al menos una parte del protocolo. Nuevamente, aprobaciones institucionales, si es que fue necesario, y consentimiento informado. No necesariamente basta decir, no siempre basta decir, se les presentó un consentimiento informado del cual los voluntarios lo firmaron. Ya, ok, pero dame un poquito más de contexto. Bueno, la primera parte de la encuesta era el consentimiento informado. Ok, ¿y qué contenía el consentimiento informado? O sea, ¿qué de importante tenía ese consentimiento informado como para yo poder tener confianza de que el estudio se ha hecho bien? Ok, si es que mi estudio, por ejemplo, hicimos un estudio en trabajadores de salud, de un hospital en particular. Ok, y hemos medido sus niveles de ansiedad, estrés, depresión durante la pandemia. Ok. Yo, trabajador de un hospital, me vienen con una encuesta de salud mental, lo primero que pienso es, pucha, si es que es algo que tengo depresión, si es que tengo ansiedad, me van a botar del trabajo. O de repente, pucha, si es que no acepto, de repente me pueden botar del trabajo. Entonces hay una coerción que no ha quedado clara. O sea, digamos, es un pensamiento normal que podría tener un participante. Pero para eso está el consentimiento informado. En el consentimiento informado hay que especificar, ¿no? Este estudio no representa ninguna coerción para usted. Si es que se niega, no lo va a afectar en absolutamente nada. O si es que acepta, se va a manejar de manera anónima, no vamos a recolectar datos personales de usted y todas esas cosas. Si es que hay un beneficio, especificar un beneficio. No sé, pues, para poder motivar a los participantes, se ofreció un sorteo de, no sé, pues, una computadora. Ya, ok, especificar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso, básicamente. Me olvidaba de algo más. Ah, control de daños. ¿Qué pasa si es que un paciente que le estoy midiendo salud mental tiene una crisis ansiosa? O sea, en medio de la encuesta, tiene una crisis de ansiedad. O en medio de la encuesta le da un ataque de pánico.
porque tú no sabes quién tiene ansiedad, tú no sabes quién tiene ataques de pánico, tú solamente lo encuestas, ¿no? Y él tampoco no está en la obligación mucho de decirte, a menos de que tu consentimiento informado lo diga, ¿no? Pero, ok, ¿qué haces? No hemos tenido un psiquiatra siempre al costado y que ha estado vigilando el proceso. Ah, ya, ok. Entonces, decirlo, ¿no? Se ofreció ayuda psiquiátrica si es que el paciente o sucedía algún evento no esperado, ¿no? Relacionado con la salud mental del paciente, ¿no? Y había una ayuda psiquiátrica personalizada para cada uno de ellos. Ah, ya, ok, genial, chévere, pues, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. No solamente el estudio fue aprobado por comité de ética tal, ya, sino que hay que especificar un poquito mejor. En estos estudios, eh, de hecho que sí, como crítica, no se especificó tanto, ¿no? Solamente dice aprobado por tal y encuestas voluntarias y anónimas. De repente aquí faltó de repente hablar sobre el permiso del colegio médico, que sí nos habían dado, pero creo que lo mencionamos antes, pero es importante mencionarlo aquí. De repente especificar cómo aseguramos que fueron voluntarios y que fueran anónimas, ¿no? Decir, ¿no? El consentimiento informado especificaba que era voluntario, no había ninguna coerción y era anónimo, todo eso, ¿no? Digamos, hacer un poquito más específicos. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si es que tienen alguna pregunta. Creo que me pasé de la hora. Bueno, una hora casi exacta. Chicos, si hubiera alguna duda pueden escribirlo o activar sus micrófonos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, hola, ¿qué tal? Una consulta. En caso fuese algún cuestionario, alguna encuesta o un instrumento de medición validado, Ujú. en estos tiempos de pandemia, ¿existe la posibilidad de tomar ese tipo de cuestionarios de forma presencial o tiene que ser de forma obligatoria virtualmente? No, no hay ninguna obligación con respecto a a hacerlo virtual, pero si es que lo haces presencial, hay que especificar cómo estás manejando el control posible de daños y evitándolo sobre todo, ¿no? Entonces, decir, ¿no? Los encuestadores fueron capacitados en correcto uso de EPP y se les ofreció un EPP completo cada vez que recolectaban los datos. Se aseguraron que no tuvieran un contacto menor de 1 metro con los encuestados. Se les hizo una prueba molecular a la semana después de haber hecho las encuestas. Entonces, obviamente eso aumentaría el presupuesto del estudio, ¿no? Pero, digamos, si es que se puede costear todo eso, no habría ningún problema, no hay problemas. No es obligatorio que sea abierto. No, solamente que no se hace muchos estudios presenciales porque implicaría un gasto bastante fuerte y un riesgo, definitivamente, que el estudio o los investigadores tendrían que afrontar, ¿no? Si es que alguien se infecta por COVID, el estudio tendría que ofrecerles, supongo yo, alguna atención médica. Yo creo que sí. Bueno, al final queda un poco a decisión del comité de ética, porque ellos deciden si es que qué tipo de control de daño se hace, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Digamos, si quieren un apoyo, supongo. No sé si respondí tu pregunta. ¿A eso te Sí, sí, referías? doctor. Sí, a eso me Va, refería. chévere. ¿Tienen otra pregunta? Si tienen otra pregunta y de repente no lo quieren decir acá, me pueden enviar un correo, no tengo ningún problema. De repente me voy a demorar un poco, pero sí lo respondo. Y ya, bueno, no sé, creo. Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí, Eh, hola. en caso de hacer estudios con cuestionarios,
y que no estén validados acá en Perú, al momento de hacer la prueba piloto, ¿qué es lo que debería específicamente poner en lo que son materiales y resultados? Ok. Eh, ahí hay que, ahí hay que diferenciar qué es validación. Una validación de un instrumento, básicamente, prácticamente, es un estudio original. O sea, si es que tú quieres validar un instrumento para una población, para, para un grupo de estudio, para un país o para un lugar, tienes que hacer un proceso de validación. Y ese proceso, si es que se hace bien, implica un estudio independiente. ¿Ok? Ok. Habiendo dicho eso, yo quiero utilizar un instrumento que fue diseñado para estudiantes universitarios en España y quiero utilizarlo para estudiantes universitarios en Perú. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Idealmente, se tendría que hacer un proceso de adaptación de instrumento. Eso se llama adaptación cultural. Si implica traducción, también hay un proceso de traducción y tiene toda una metodología. Tiene toda una metodología aparte. El tema de validación de instrumentos es muy interesante, pero bueno. Ok,